está ya aquí con nosotros Javier Barrera, él es concejal del Cantón Cuenca, quien está además de candidato a la reelección. Él está acompañando las listas del actual alcalde Marcelo Cabrera Palacios en alianza con el movimiento Creo. Él estaría al frente de una de las listas, de la lista del norte. El norte, sí. En el norte, de la lista del norte, él estaría encabezando la lista de concejales del norte. Bueno, concejal Barrera, quizás uno de los temas que estábamos justamente dando a conocer el momento que usted ingresó acá a nuestros estudios tiene que ver con este tema de las multas que se debería cobrar por la no entrega oportuna o dentro de los plazos del proyecto Tranvía. Le escuchamos, no estoy muy segura si al ingeniero López o al ingeniero Guzmán en algún momento en estos mismos espacios, que para determinar si hubo o no retraso se necesitaba todo un proceso que implicaba el determinar si hubo o no una entrega oportuna y óptima del proyecto, en este caso de la obra física, que es lo que se esperaba. Ahora hay un informe de la fiscalizadora de Artelia que sugiere que efectivamente no se entregó la obra en el plazo, como el alcalde había indicado en más de una ocasión, y que se sugería el cobro de las multas por un monto que supera los $2.600.000. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Estimada Rosana, saludarle a usted, a todos quienes nos escuchan, a los oyentes de Ondas de Azuaya. Siempre un placer compartir con ustedes. Nosotros semanas atrás ya nos habíamos pronunciado al respecto. La ciudad debe asumir con absoluta responsabilidad los procesos contractuales. En la propia ley del Sistema Nacional de Contratación Pública se establecen los recursos que deben agotarse previo a la imposición de multas en el caso de incumplimiento de un contrato. Existe una fiscalización de la obra, existe un administrador del contrato. Siempre se ha dicho que la obra civil culminó en el plazo que se había anunciado por el alcalde de la ciudad, y eso es real. Lo que Gerencia y Fiscalización en un oficio emitido en semanas pasadas establece, en el mes de noviembre, establece es que no se han cumplido con las pruebas de los sistemas y subsistemas, y que eso debe ser adecuado por parte de la empresa ACTN a fin de firmarle el acta entrega-recepción de la obra. Recordemos nosotros que en el acta entrega-recepción de la obra, puede ser esta provisional, parcial, definitiva, se establecen precisamente la liquidación económica, la liquidación de plazo, el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista, y es ahí entonces donde la fiscalización, donde el administrador del contrato establecen si se cumplieron o no se cumplieron los plazos, y evidentemente si se deben o no aplicar las multas. El alcalde ha sido clarísimo, y nosotros en nuestro rol de fiscalización de la misma manera. Acá vamos a defender los intereses de la ciudad. Si la empresa no cumplió los plazos, deberá aplicarse las multas. Eso es lo que corresponde. Lo que en su momento manifestamos es que debían agotarse los recursos técnicos y jurídicos correspondientes para no poner en riesgo a la ciudad. La ligereza en los análisis de los documentos, la ligereza en las declaraciones muchas veces de algunos políticos, le puede ocasionar a la ciudad, como ya ha pasado, problemas en el ámbito legal e incluso la erogación de valores económicos que afectan a los ciudadanos. Fíjese usted, hoy el municipio enfrenta a un par de demandas en el ámbito judicial. Entiendo que ya incluso fueron ganadas por ex trabajadores o por trabajadores retornados del municipio, que deberán recibir una indemnización. Esas ligerezas muchas veces le resultan en contra al municipio. Por eso hay que manejar la información con responsabilidad. El proceso de fiscalización de los concejales debe ser enmarcado dentro de lo que establece la ley y no dentro de un proceso político electoral. Doctor Barrera, se informa que el día de hoy habrá una reunión de mediación. Ahora nos preguntamos, ¿podemos hablar de mediación cuando ya hay un informe de la fiscalizadora, en este caso de Artelia, que efectivamente dice que el plazo de entrega no se cumplió? Estamos hablando de $2.688.000. Cuando hablamos de una reunión de mediación, ¿de qué estamos hablando? Dentro del contrato se establece la posibilidad de generar un inicio de una controversia. Precisamente la empresa CTN días atrás presentó dentro del marco del contrato el inicio de un proceso de controversia. Precisamente tiene que irse a mediación. Recordemos, Rosana, esto es importante decirlo. Lamentablemente, por la situación contractual desde el inicio del proyecto del tranvía,
constantemente el municipio ha tenido que estar en procesos de mediación, de arbitraje, resolviendo estos conflictos contractuales. Yo voy a decir claramente a la ciudadanía una vez más, el problema del retraso del tranvía obedece a los malos contratistas que tuvo este proyecto. Fíjense ustedes el abandono de la obra. El alcalde acaba de mandarse una jornada maratónica a París, ida y vuelta en 3 días, para estar en una primera audiencia por el caso con la empresa CCRC, donde todos sabemos lo que sucedió. No quiero repetir esa historia que ya lo conocemos todos los cuencanos. En este caso, nuevamente se vuelve a dar una controversia, va a un proceso de mediación. Recordemos que en los procesos de mediación existe el acompañamiento de la Procuraduría. El alcalde días atrás estuvo en la ciudad de Quito haciendo esa gestión para que sea la Procuraduría General del Estado la que acompañe en todo este proceso de controversia, a fin de que los derechos del Estado, los derechos del GAD municipal de Cuenca, de los cuencanos, de las cuencanas, estén garantizados en ese proceso de mediación. Esperamos que exista la solución correspondiente, a fin de que precisamente nos puedan dar a conocer cuáles son los resultados de esa mediación, que seguramente no será en una audiencia. No se agotará el diálogo o no se agotará esta mediación en una sola audiencia. Lo que sí le debo decir, Rosana, que hay que dividir los temas, ¿no? La parte contractual continúa ahí, la mediación, la controversia continúa ahí, y deben defenderse, como lo ha dicho el alcalde, los intereses de la ciudad. Cuando hablamos de los recursos de los cuencanos, de las cuencanas, cuando hablamos de un subsidio del tranvía, no se pueden de ninguna manera dejar un centavo. Pero justamente aquí es el tema que preocupa, doctor Barrera, porque desde hace mucho tiempo atrás se ha venido hablando de multas en diversos momentos del proyecto tranvía, multas que jamás se han cobrado. O sea, de lo que recordamos hasta el día de hoy, desde el inicio de la obra del tranvía, la Municipalidad de Cuenca no ha cobrado una sola multa respecto de los retrasos o falta de entrega o errores de este proyecto. Precisamente por ello hay un arbitraje que ustedes conocen, representa una cantidad de dinero bastante alta para la ciudad en el caso de perderlo. Precisamente por eso es que se están haciendo todas las gestiones, la defensa de los intereses de la ciudad en este proceso arbitral que se lleva con la empresa CCRC. ¿Conoció usted los resultados de esta reunión que acaba de mantener el señor alcalde en el marco de este proceso de arbitraje allá en París? Fue una primera audiencia nada más, Rosana. Se vienen más audiencias dentro del arbitraje. Podemos decir que no ha habido ningún acuerdo. Entonces, en algún momento aquí en una entrevista que mantuvimos con el ex prefecto provincial Paul Carrasco, él dijo que tenía conocimiento, según indicó, de fuentes cercanas, de que ya había una resolución en torno a este arbitraje. ¿No es así? No es así. Hay que lamentar que lamentablemente en periodo electoral algunos ciudadanos, muy pocos ciudadanos, intenten obstaculizar el avance del tranvía. Incluso él dijo que suponía que ya se había perdido, sí, que el municipio de Cuenca había perdido este proyecto. Ese es un discurso político porque al exprefecto le conviene que el tranvía no funcione. Esa sería la única forma en la que él tendría alguna posibilidad, de estando tercero en las encuestas, de poder llegar a la alcaldía. Pero esas viejas prácticas no son adecuadas. Nosotros no vamos a responder a aquello, vamos a hacer una campaña de propuesta, una campaña de alegría, pero también, Rosana, sí vamos a desmentir lo que hoy se dice sobre la ciudad y sobre la visión de futuro que se tiene de la ciudad, que raya en lo inconstitucional, en lo ilegal, en lo demagógico, en temas de seguridad, por ejemplo, en temas de movilidad. Y eso sí debe quedarle claro a la ciudadanía. Nosotros vamos a rebatir propuestas, nosotros vamos a dialogar con los ciudadanos en el marco del respeto, pero también en el marco de la información adecuada que corresponde a lo que hemos hecho y a lo que vamos a hacer. En este caso, Rosana, debe quedar claro, no existe ninguna resolución en el tema del arbitraje. Recién se llevó a efecto la primera audiencia. El alcalde, responsable con la ciudad y con su obligación de defender los intereses de Cuenca, estuvo presente en esta primera audiencia. Va a continuar este proceso arbitral. ¿Hay plazos? ¿Hay plazos para hasta cuándo puede extenderse este proceso de arbitraje?
Lamentablemente son procesos que toman algún tiempo, ¿no? Toman algún tiempo. Recuerden ustedes que este arbitraje ya viene llevándose más de un año. Esperamos que se resuelva de la mejor manera. No importaría el tiempo. Lo que importaría es que se resuelva de la mejor manera por los favorablemente para Cuenca. Favorablemente para Cuenca. Fíjese usted solo ahí, Rosana, como un candidato podría como alegrarse de que Cuenca ha perdido un arbitraje que le costaría muchos millones de dólares a la ciudad. Eso solamente demuestra que se tiene un interés de hacer daño a una administración y demuestra que no hay un interés por defender los intereses de Cuenca. Lamentablemente ese tipo de actuaciones han generado desinformación en la ciudadanía. El tranvía va a estar operando en el mes de marzo. La parte contractual con ACTN, con CCRC, seguirán defendiéndose los intereses de Cuenca, de los cuencanos, en las instancias legales correspondientes. Ahora, doctor Barrera, teníamos un reporte de que quien asuma para el próximo periodo la alcaldía de Cuenca tendría que afrontar una situación económica también difícil. Se habla de que la municipalidad de Cuenca tiene en distintas instancias, en distintos momentos, una deuda de alrededor de los 136 millones de dólares. Estimada Rosana, es claro decir que fruto del proyecto del tranvía es más del 60 o 70% de estos valores adeudados. Todo Cuenca sabe que hay una deuda pendiente de 51 millones de dólares con el gobierno francés. Existe un crédito de la CAF para el barrio por mejor vivir. Eso no se le dice a los cuencanos y a las cuencanas. Eso es obra pública, el crédito de la CAF. Y está debidamente sustentado cómo se va a generar esa recuperación. A través de la contribución especial de mejoras, como siempre ha sido desarrollada esta ciudad, con la contribución de sus ciudadanos para mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura de ese servicio. El valor más importante es la liquidación del proyecto del tranvía. Recuerde usted que este proyecto inicia con estudios que hacía falta complementarlos. Y cuando avanza el proceso constructivo de la obra, evidentemente habían que ajustar esos estudios. Eso representó en la posibilidad de que el valor inicial del tranvía no sea de 232 millones de dólares, sino borde los 280 millones de dólares. Habrá que generar la liquidación total de la obra. Sí, porque ese era otro de los temas, ¿no? Que nadie sabía a la final cuánto mismo iba a terminar costando el tranvía. Eso implica entonces un mayor endeudamiento. Si sumamos las extensiones de plazos, si sumamos los retrasos, si sumamos una gran cantidad de otros elementos adicionales. Si queremos saber exactamente cuánto mismo va a terminar costando el tranvía, es quizás la pregunta del millón. Habrá que esperar la liquidación. Si usted suma, por ejemplo, la declaratoria de emergencia, que fue crucial y vital en este proceso, hay un antes y un después de esa declaratoria de emergencia. Creo que la ciudad antes de esa declaratoria de emergencia veía esta obra como que nunca se iba a concluir. Después de esa decisión acertada del alcalde de declarar de emergencia la obra, hemos visto cómo han avanzado los procesos, ¿no? Pero esto es fundamental decirlo, Rosana, la mayor cantidad de ese endeudamiento corresponde al tranvía. Solo 51 millones de dólares del tranvía. Aparte de eso, habrá aproximadamente unos 25 millones de dólares más. Solo ahí, de esos 119 millones de dólares, fíjese usted, más del 60% corresponde al tranvía. ¿Cómo se debe hacer la gestión para aquello? Pues evidentemente habrá que buscar los mecanismos para que el apoyo del gobierno nacional continúe, buscar las facilidades en cuanto al pago. Sí, porque ahí surge otra pregunta, sobre todo que preocupa a los cuencanos, a las cuencanas, es cuánto de esta deuda va a ser trasladada o traspasada a los ciudadanos. ¿Cuánto vamos a pagar los cuencanos de estas deudas? Ahí habrá que hacer la gestión necesaria para que estos errores, estas fallas de los contratistas no se los traslade a los cuencanos y cuencanas, porque además viene la parte más compleja, y Rosana, aquí en los micrófonos de Ondas Azuayas le hemos dicho hace más de 2 años, la parte más compleja del proyecto no es la obra, la parte más compleja del proyecto es la operación, por precisamente los estudios que no estuvieron ajustados a la realidad de lo que hoy va a vivir la operación de ese tranvía. Ya hemos hablado del número de pasajes diarios, no vamos a redundar en aquello, pero fíjese usted que eso va a requerir entonces de tener un subsidio anual. Claro que hay un plan progresivo para que ese subsidio, esa compensación para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tranvía se vaya reduciendo.
Fíjese usted, estamos hablando entonces de reducir los costos de operación y mantenimiento a través de la transferencia de tecnología y a través de la transferencia de conocimiento con la empresa que vaya a realizar el mantenimiento, para que en un plazo de 3 o 4 años seamos los cuencanos, los técnicos cuencanos, quienes 100% mantengamos el proyecto. Eso reduce en gran cantidad el porcentaje de valores para el mantenimiento. Adicionalmente, progresivamente, con un buen sistema integrado de transporte, que ya están los diseños, se está trabajando con la Cámara en aquellos 5 líneas alimentadoras, serían parte de este sistema integrado de transporte, incrementar el número de pasajes diarios para tener mayores ingresos. Pero todavía falta todavía todo ese acuerdo con el sector del transporte, con la Cámara de Transporte. Han habido acercamientos, sabemos que todavía no hay ninguna resolución, y en cuanto al mantenimiento se habla de entre 10 y 15 millones de dólares. Eso es un valor que no está cercano a la realidad, porque efectivamente hace falta determinar el valor principalmente del mantenimiento. El valor de la operación está determinado. Los estudios iniciales del proyecto decían aproximadamente 5.800.000 entre operación, mantenimiento y con excedente tarifario. Es decir, que ese excedente tarifario se iba a utilizar para cancelar la deuda de los 51 millones de dólares. Fíjense, cuencanos y cuencanas, cómo ha sido difícil la gestión de este proyecto, pero a pesar de aquello, esta administración no se ha detenido, ha avanzado. El alcalde ha tomado decisiones difíciles, pero necesarias para la ciudad de Cuenca, incluso asumiendo responsabilidades en el plano personal, porque así se debe actuar con la ciudad. En este sentido, estimada Rosana, nosotros inicialmente habíamos propuesto, por ejemplo, la conformación de una empresa pública de operación del tranvía. Sin embargo, tenemos que manejar con absoluta austeridad los recursos. Si usted va a crear una empresa que está naciendo ya con la necesidad de la inyección de recursos municipales para su mantenimiento, tendría que ser sustentada de alguna manera por la propia municipalidad. Precisamente, no tiene sentido. Nosotros no vamos a caer en el error que ha sucedido en la prefectura de la SUAY, donde lamentablemente hay informes de empresas quebradas por un mal manejo. Eso no va a pasar en el municipio, al contrario, en esta administración. Bueno, la situación de Etapa no escapa a una situación parecida de las empresas de la prefectura. La situación de Etapa es una situación muy compleja y ustedes lo saben. Se han tomado los correctivos, Rosana, una decisión dificilísima para este Consejo Cantonal. Sincerar las tarifas por el servicio de agua potable, una decisión muy difícil, pero había que tomar esa decisión. Pero ha habido muchos errores en los planes de negocios y los otros servicios por los cuales ha optado la empresa. Hay un proceso de comercialización que se busca crecer, generar mayores ingresos. ¿Para qué? Para precisamente ampliar la calidad, la cobertura del servicio y mejorar la calidad. Sí, evidentemente habrá que reconocer que no todo ha sido perfecto. Sin embargo, la salud financiera de Etapa hoy es muy distinta a cómo se encontró en esta administración, por una simple razón, estimada Rosana, porque muchas veces las decisiones en Cuenca se habían tomado con cálculo político. Las decisiones que hemos tomado en este Consejo Cantonal no han medido cálculo político. Muchos incluso nos dirán que hemos tomado las decisiones sin pensar absolutamente en elecciones. Fíjese usted, los informes que se tenían guardados en los escritorios por la verdadera situación financiera de Etapa en esta administración y en este Consejo Cantonal se lo destapó. Hay un tema, por ejemplo, Radio Ciudad. Radio Ciudad tiene que manejarse con un proceso adecuado, sostenible, sustentable. Hay temas que hay que analizarlos y precisamente nosotros estamos en aquello. No estamos diciendo de ninguna manera que todo ha sido perfecto, pero sí hay un antes y un después. Hoy sí hemos sincerado esas cifras y hoy tenemos salud financiera en la mayoría y casi en su totalidad de las empresas. Hay otras empresas que tienen que moverse, tienen que modificarse. LEDEC, por ejemplo. LEDEC tiene que mejorar sus ingresos para no seguir dependiendo de la asignación del municipio de Cuenca. Esos procesos se van a dar en esta nueva administración que estamos seguros, en donde continuará Marcelo Cabrera al frente de la alcaldía. Bien, queremos agradecer la presencia del doctor Javier Barrera. Él es concejal de Cuenca, candidato a la reelección. Él está acompañando en una de las listas a concejales al alcalde de la ciudad de Cuenca, Marcelo Cabrera, quien está en alianza con el movimiento Creo.